Noches, gusto de saludarlos como siempre, buenos días si nos están viendo en el programa de Reprise que lo emitimos al día siguiente como cada lunes, miércoles y viernes por la noche, martes, jueves y sábado por la mañana. Este espacio exclusivamente de las mujeres nos convoca, nos pone una cita para que conversemos de los temas que a nosotras nos interesa. El día de hoy, como siempre, un grupo maravilloso de mujeres y dos temas que, por Dios, yo creo que a usted le van a llamar la atención, pero sobre todo la van a hacer reflexionar. El primer tema que vamos a abordar es el relacionado a la educación, la formación, cómo tratar a los hijos adolescentes. Escuché alguna vez que se ha convertido en un tema muy difícil y creo que es momento de que entre mujeres lo conversemos. Y el otro tema es el amor por internet. Uy, qué novedad, habrá que hablar de eso porque quién sabe qué está sucediendo ahí detrás de la computadora, detrás de la pantalla. Se realizan romances, hasta gente se casa, se enamoran, en fin, veremos de qué se trata. Doy la más cordial bienvenida el día de hoy a estas diosas que me acompañan. Empiezo con Agar Delos, actriz, además madre de ¿cuántos hijos? De 6. De 6 hijos, todos ya pasaron la adolescencia. Bienvenida, querida Agar, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre es un privilegio estar en contacto mediante este canal con el público tan lindo que, bueno, apoya a todos los que tienen que ver con la prensa oral, escrita, y especialmente a tu programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. De la misma manera, Marinés Salazar, sexóloga, una profesional en los temas, particularmente de psicología, colega. Bienvenida, Marinés, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Verónica, y gracias a la gente que nos está viendo. Mucha gente me ha comentado sobre los diferentes programas. Maravilloso poder, ¿no?, tener esta oportunidad. Yo creo que es un privilegio divino el poder llegar a las casas de las mujeres y hombres también, porque hombres nos ven. Y además hablar de nuestros temas que a nosotras nos gusta compartirlos. La coronela Nadia Padilla, ya parte importante de nuestro equipo, miembro de estos paneles, con una mirada muy interesante. Bienvenida, Nadia, gracias por estar con nosotras. Gracias, yo soy la agradecida, Verónica, y por la oportunidad de estar acá y poder compartir principalmente con el público que nos escucha y nos ve por tu canal. Gracias. Hijos adolescentes, algún amigo me decía, ay no, Verónica, me decía, hemos pasado de temerle a nuestros padres a temerle a nuestros hijos. Yo me asustaba que mi papá me reñía, ahora mis hijos son los que me llaman la atención, me hacen renegar y no les puedo discutir porque de pronto hablan más fuerte que yo. Los hijos adolescentes, ¿en qué se han convertido de pronto? ¿Qué errores estamos cometiendo, hemos cometido o no deberíamos ni siquiera los padres percibir una etapa de la vida y ponerle un nombre, catalogarla? Agar ha criado 6 hijos, ya todos han pasado la adolescencia, ¿sí? Pero claro, sí, ya la mayoría, bueno, menos uno, están ya casados. Y dime, ¿cómo fue el periodo ese en el que muchos dicen la edad del burro, qué difícil se vuelven estos niños, se vuelven insoportables? ¿Cómo ves tú, cómo has criado a tus hijos? Bueno, yo por experiencia pues digo de que si no queremos tener problemas cuando nuestros hijos ya son adolescentes, debemos iniciar una relación muy íntima, muy amigable desde que ellos nacen.
Digo así siempre que uno debe nacer con cada hijo. ¿Por qué? Porque de 2 años a más cambia la situación, la manera de vivir, no solamente dentro del hogar, sino fuera, sino dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, los hijos van formándose de diferente manera con el transcurso de los años, del tiempo, y bueno, pues que si uno tiene esa relación muy directa de amor, de compañerismo, ser amigas de los hijos, no va a haber problemas cuando ellos son adolescentes. ¿Por qué? Porque nos conocemos, nos comprendemos. ¿Tú fuiste una mamá estricta o fuiste más bien una mamá muy permisiva, muy tolerante? No, he tratado de ser siempre una mamá equilibrada, a Dios gracias. También eso viene de como un resultado de la formación que tuve en mi infancia en el hogar de mis padres, ¿no? Entonces va heredando uno. ¿Sancionabas? ¿Cómo era el castigo, por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo le decía, mira, haces esto, haces tus tareas y demás, vas a poder jugar con el sulky, ¿no? Un perrito. Exacto. Entonces vas a poder jugar con el sulky, si no, no. Y de adolescentes, un ratito después voy a hacer. No, antes haces y después juegas. Primero el deber, después el placer. Y ya de jovencitos, en la edad de los 18, 16 y 14 años, ¿cómo era? He seguido con esa regla, pero ya hablábamos más, ¿no? Conversábamos mucho más. Entonces sabía yo dónde iba, con quiénes iba, quiénes eran sus amigos, amigas y demás, las relaciones que tenía, porque la mayoría, las 5 son mujeres, yo tengo un solo varón, ¿no? Entonces, y para mí fue un poquito problemático porque había más influencia femenina que masculina, claro, ¿no es claro. cierto? Entonces eso también había que tratar y ver con mucho cuidado. Pero en cuanto a castigos, he sido tajante y creo que eso me ha ayudado bastante. ¿Nunca retrocedías ante un castigo? Entonces, no. O sea, te puse el castigo, ahí me equivoqué, entonces retrocedo y ya te dejo de castigar. Ahí está el error. Para mí, ya los hijos se dan cuenta de la debilidad del padre o de la madre, entonces por ahí atacan, ¿no? En cambio, si uno se pone firme, entonces dice, bueno, yo hasta ahí avanzo porque más no. Exactamente, eso creo que nos has dado una pauta muy interesante y sobre todo muy práctica de la vida que tú has llevado. Pero el término mismo, adolescente, de repente a veces no lo analizamos, pero realmente quiere decir que adolece de algo, algo le falta. ¿Y qué les falta a estos jóvenes en una edad tan maravillosa, en una edad tan linda y tan especial? ¿Qué dices, Marinés? Yo creo que los papás y las mamás, Vero, debemos eliminar la adolescencia de nuestras vidas, de la vida de toda la familia y la vida de toda la comunidad. Para mí no hay término más colonizador que el término adolescente, ahora que estamos tratando de descolonizar todo. A ver, creo que es bien importante que recordemos lo natural de nuestros cuerpos. Nosotros somos niños y niñas hasta que somos púberes, y eso va a pasar, así seas Wenaye, Ayoreo, inglés, no importa. La pubertad va a llegar con la primera menstruación, con la menarquia, va a llegar con la primera eyaculación del varón, y eso va a pasar a todos. Y luego entramos naturalmente a lo que es la juventud. Y somos jóvenes hasta que nuestra glándula del crecimiento se detiene. O sea, más o menos 18, 19 años, ya no crecemos más, ahí estamos entrando a la adultez. Correcto. Y somos adultos más o menos entre los 20 años hasta los 60, cuando nuestro proceso hormonal baja tan significativamente que ya somos ancianos. Eso es lo natural, pero socialmente hemos fabricado la adolescencia y la hemos fabricado negativamente en nuestras vidas. En nuestras comunidades originarias no hay adolescencia. Los niños
trabajan desde pequeños con sus responsabilidades según sus fuerzas. Cuando son jóvenes siguen trabajando, no se distraen en esto de que no sé qué está pasando con mi vida, no sé, no me entiendo. Tengo un problema, me voy a volver esto o el otro, me voy a cortar. Porque la exigencia de las comunidades sigue nomás para ellos con mayores responsabilidades. Y nadie se escapa de ser adulto, ¿no? Yo he introducido un concepto en un libro que escribí que era el mito de la eterna juventud. Pero todos queremos ser jóvenes. Por supuesto. Pero está mal. Claro. ¿Por qué? Porque por tratar de ser jóvenes, no dejamos a los jóvenes que sean jóvenes y los hemos catalogado como adolescentes. Y entonces, claro, por este mito, los niños y las niñas tienen que parecer jóvenes, ¿no ven? Los famosos Miss Chiquitita y todo eso, que es un flagelo que ojalá desaparezca de nuestra sociedad. Y los adultos queremos ser jóvenes, entonces cirugía nos pintamos, acá, nos ponemos botox, etcétera. Los ancianos ya no pueden ser ancianos en su sabiduría, sino tienen que ser adultos, ¿no ve? Tercera edad. En fin, o sea, marginados no de una sociedad, en nuestra plenitud. Así que yo como papá y mamá quisiera sugerirle a la gente que nos está viendo a Dios, sáquense esa idea de adolescencia. Los psicólogos hemos introducido eso, hablando un poco de que se vive cierta crisis y cierto cambio debido a la pubertad, pero todos estamos viviendo cambios. Pero constantemente, cada día. Todos los días es un cambio. Entonces a los hijos hay que decirles, ¿estás viviendo cambios? Yo también. Exacto. ¿No? ¿Tienes crisis momentáneas? Yo también. Tengo momentos tristes, yo también. Tengo momentos alegres, yo también. Y tengo responsabilidades como tú. Entonces, los haremos vivir jóvenes. Sacaremos la adolescencia. ¿Saben de qué yo me acuerdo? De don Ramón, del Chavo del Ocho, de ese capítulo en el que le dicen, ¿está usted enfermo? Y él al principio dice, no. Viene otra persona, ¿está usted enfermo? Sí. ¿Está usted enfermo? Sí, ¿no? Claro. Y los chicos están asumiendo eso, están asumiendo que están enfermos, que están adoleciendo, se sientan como si no tuvieran perspectiva en la vida. Cansados, más cansados que gente, más cansados que gente adulta. Exactamente. Esto a partir de la palabra, nosotros podemos cambiar y decir joven, ya es joven. Exactamente. ¿No? Y es otra forma de relación. Coronela, yo quisiera conocer también su punto de vista, quisiera saber qué opina al respecto. Coronela, yo quisiera saber su punto de vista, su perspectiva también, ¿qué opina esta edad? Entonces llamaremos a la que nosotros le hemos involucrado temas que de pronto ni siquiera existen. ¿Qué opina usted? Yo escuchando acá a nuestra querida diosa, considero, en parte, le doy la razón porque justamente, al parecer, la adolescencia es una etapa, pero nosotros la conflictualizamos en este caso. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado que el problema de la adolescencia como etapa de transición existe. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad actual la hace mucho más, en este sentido, más conflictiva. Sí. No podemos dejar la influencia de la sociedad. Entonces, en ese sentido yo considero que en esta etapa, por lo menos los padres de familia, deberían tener cierto tipo de pautas de educación, de formación a los adolescentes, para hacer que esta crisis o esta etapa de crisis de oposición, que a veces los psicólogos también la denominan, sea no conflictiva, que la pase acá, como dice Agar, natural, o como dice acá nuestra compañera, de la forma mucho más natural, que sea no percibida inclusive entre la gente de la familia, principalmente que vive el adolescente en este caso, pero para eso lamentablemente vemos la influencia de la sociedad, que es determinante. La sociedad hoy es diferente de la de antes, es muy conflictiva, y eso justamente en realidad absorbe en este caso el adolescente del que estamos hablando. Y se convierte en un reflejo, ¿no es cierto? Se hace un reflejo. Entonces considero que acá nomás los padres de familia tendrían que capacitarse, porque estamos, es una realidad, una sociedad conflictiva, está acá el adolescente, dejamos pasar naturalmente, obviamente sí, vamos a ayudarle, pero en los padres de familia yo creo que tenemos que capacitarnos para poder ayudar a nuestros niños adolescentes y para que esta etapa no tenga conflictos, como se ve, conflictos. Y como había dicho, ¿no?, un autor, Shakespeare, dijo que en este caso, que en esta etapa los jóvenes deberían permanecer dormidos.
porque justamente en esta etapa se cometen una serie de conductas que a veces llegan, digamos, son muy arriesgadas, llegan a... Y dañan el resto de su vida. Entonces, Yo no desde estoy de ese acuerdo punto de con vista, me parece que en este caso los padres de familia deberían capacitarse. Y acá también se ha hablado en algunos países de escuela de padres de familia, para justamente ayudar y ayudarles para justamente atravesar esta crisis de la forma más natural posible. Yo no estoy de acuerdo en eso porque tenemos la idea de que la rebeldía del joven es mala y no es. La rebeldía en general significa oponerse a algo que se está quedando estático. Y los jóvenes tienen una rebeldía que puede ser muy constructiva. A ver, no, un ratito. Un hijo rebelde que no quiere llegar a la hora que tú estableces. Ya. Un hijo rebelde que no quiere ir a clases porque le parece que este sistema no debería tener horarios. Un hijo rebelde que decide tomar aunque tú le digas que no toma. No está rebelándose contra algo positivo. Que se rebele, digamos, contra el asesinato de animales, cosas así. Pero ya horarios que tú le marques y que te venga con esas rebeldías no son, creo yo, tampoco. Por eso retomo, ¿no? El concepto de rebeldía es oposición a algo que se está quedando estático y puede tener un camino constructivo o puede tener un camino destructivo. Ya. Y ahí no estaba de acuerdo. El pensar que el camino de la rebeldía siempre va a ser destructivo. El camino de la rebeldía, dependiendo de nosotros los adultos que también formamos parte de esta sociedad, puede encaminarse bien. Si a un chico o a una chica tú le pones ciertas funciones, sabes que a mí me sorprende cómo los jóvenes quieren formar parte de voluntariados, pero no tienen dónde. Eso es cierto. Cómo los jóvenes quieren cobijar a los animales, pero no hay organizaciones que los aglutinen. Entonces, ¿a qué se dedican? A lo que tú has dicho, ¿no? A farrear, a grafitear cosas negativas, cuando el grafiti puede ser muy lindo, se dedican a pelearte, y los adultos tampoco les enseñamos cómo discutir, Vero. Les decimos, tú te callas, vos eres mi hijo, en lugar de enseñarles cómo direccionar esa rebeldía. Entonces creo que es muy peligroso pensar que en esta edad los chicos y las chicas siempre van a dirigir sus energías de manera negativa. Creo que depende mucho también de nosotros. No sé, hay una canción que dice rebelde sin causa, ¿no es cierto? Es la frase. Sí, sí. Que yo te cedo la palabra a ti, Agar, porque así para que todas tengamos la posibilidad. Bueno, yo siempre he conceptuado a la rebeldía como algo negativo, ¿no? No es el afán de querer decir no, esto no me parece de buena manera, sino es una reacción agresiva, violenta, torpe, ¿no? Yo creo que para que eso no ocurra, los padres tenemos que hablar con ellos. Reitero, esa relación que se inicia desde que ellos son niñitos, tiene nomás que tener continuidad hasta que uno muera, ¿no? Porque uno deja de ser padre o madre cuando cierra los ojos. Mientras tanto sigue teniendo una responsabilidad para con ellos y por ellos, ¿no? Bueno, que los jóvenes hoy en día, y más he notado esto yo en mis nietos, y no así tanto en mis hijos, ¿no? Mis nietos. Y, por ejemplo, escuché que a su mamá, por ejemplo, en determinado momento, por lo que le llama la atención, le responden en un tono de voz un tanto golpeado, ¿no? Torpe. Y yo, en vez de decir, oye, ¿qué te pasa, malcriado? No, le digo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Es un silencio. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese tono? Entonces, yo he notado que se aplaca esa reacción violenta, torpe, ¿no es cierto? Y dice, habla mi hija o habla el nieto, y dice, perdón, es por esto. Entonces yo digo, eso está mal. Me parece, ¿no? Me parece que eso está mal.
Bueno, ¿no es cierto? Claro, porque con si uno serenidad. dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo le has a tu mamá? Tu madre tiene razón, vos te callas. No. Claro, es crear más conflicto. Exactamente, ¿no? Entonces, la experiencia de los mayores, de los abuelos, si es bien comprendida, es pues saludable, ¿no? Para el espíritu, para la conducta de ellos. Claro que sí, absolutamente. Coronela, vuelvo a usted entonces. Habíamos rebotado un poquito en el orden, pero no hay orden acá. Todas podemos conversar y dialogar abiertamente, ¿no? Sí, ¿qué decía usted? Bueno, yo retomando el tema digo que con relación a esta crisis no la generalizo que es negativa desde ningún punto de vista, pero yo digo que en algunos casos puede llegar a consecuencias graves, ¿no? Sí, prácticamente pienso que en esta etapa, y claro, como acá dice Agar, todo el tiempo es la responsabilidad de los padres velar por los hijos. No hay una etapa definida en la que uno puede decir, no, ahora no velo, no superviso el actuar de los niños, y en este caso de los adolescentes. Pero yo considero que en esta etapa, desde mi punto de vista principalmente profesional en la atención de menores, que está fallando mucho la supervisión de los padres hacia los hijos. Sí. Y en este punto tenemos que hacer hincapié de que decididamente tampoco se puede culpar a los padres. Hoy la vida, la sociedad se ha hecho tan conflictiva que padre y madre tienen que trabajar. Ambos van a la calle a trabajar y abandonan en cierta medida el hogar. Pero a mí me parece que acá, desde el punto de vista ya problemático, desde el punto de vista ya negativo de la rebeldía, lo que la mayor parte de los casos se produce a veces por la falta de supervisión de los padres, por una parte. Y también por esa falta, digamos, alguna vez que nos olvidamos lo que hemos pasado en nuestra adolescencia y creemos que no es algo, o sea, es algo anormal, lo vemos al hijo como que antes era bueno, hoy es malo, o sea, nosotros catalogamos a los hijos y sin embargo olvidamos que en algún momento y no muy lejos, que algún rato hemos sido también parte de la oposición, hemos visto siempre que éramos dueños de la vida, éramos dueños, teníamos el ideal de hacer cambiar la vida, de hacer cambiar el destino, el mundo. Pero tenemos nuestros hijos y los vemos de niños así y nos olvidamos que esa etapa la hemos pasado y no podemos decir que es una etapa simple, es una etapa en la que nosotros no sabemos ni quiénes somos. Y entonces para mí la parte fundamental es el rol del padre. Depende del rol acá, yo he escuchado y rescato lo que dice Agar. Ahí está, digamos, la formación del padre, el interiorizarse y no olvidarse de cómo ha sido la adolescencia para que pueda, digamos, en este caso, orientar el camino. Ese adolescente necesita pautas, reglas, necesita, decididamente, porque es un menor, en este caso, de transición. No sabe si es niño, no sabe si es adulto, está en una crisis, digamos, de identidad. Entonces, decididamente considero que el rol del padre, de los padres en este caso, algunos hay, vemos en hogares que hay un solo padre, en otros ambos, y a veces ahí se ve la facilidad, digamos, de un hogar conformado de dos, el trabajo es más fácil. Y en cambio cuando un hogar, digamos, es conformado por una sola de las partes, es más difícil, porque tiene que, digamos, compensar la falta de la otra, de la pareja. En ese sentido yo considero y rescato, ¿no?, el rol de los padres y la responsabilidad que tenemos como padres de tratar de ayudar y de que esta etapa no tenga la crisis negativa como es lo que se pretende, ¿no? Y que hay consecuencias tan irreversibles a veces que tenemos a veces que cargar toda la vida como padres de familia. Exacto. Ahora hay un detalle, perdón. Por ejemplo, esto de que sea una madre sola la que se encargue de los hijos, una madre viuda o divorciada, ¿no es cierto? No tiene que dar cariño o dinero o algo por ella y por el papá. No, en mi concepto no. El cariño es el mismo, ella tiene que darle su tiempo, ¿no? Su tiempo, reconocerle su espacio al hijo, ¿no? Y ella como máxima autoridad de ese hogar, de esos hijos, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Entonces ahí tiene que haber la responsabilidad, ser firme, ahí necesita mayor firmeza
para que los hijos aprendan a ser responsables, a respetar, a ser personas de bien. ¿Por qué? Porque en la madre están viendo esa firmeza, esa responsabilidad para conducirlos a ellos. No es cosa de decir, ay, como no tiene papá, ¿qué voy a hacer? Le daré dinero. Le daré nomás, ¿no? Masito le daré. Sí, ¿qué vamos a hacer? Claro, es que justificando lo que no se debe justificar. Y ahí está el perjuicio, el daño que se hace a los hijos. Mimarlos mucho, ¿por qué? Porque de alguna manera está compensando la ausencia del padre, ¿no? Y ella íntimamente se está sintiendo culpable de haberle quitado al papá. Y eso no puede ser. Me parece que eso rebaja a la mujer, ¿no? Entonces, no. La desvaloriza. O al varón que se ha quedado solo. Yo admiro, o al varón, claro, ¿no? Y que quiere compensar con algo. Sí, la admiro. y ahí es más que una psicóloga, Agar, con los años de experiencia, ¿no? A fuerza de aprender, a fuerza de aprender. Claro que sí. Tú has dicho una frase al inicio que es muy importante, ¿no? Que los padres hoy en día están muy asustados de sus hijos. Sí, sí, pues sí. dejen de estar asustados. Asuman el papel de padre o de madre y pongan normas y reglas. 3 funciones tenemos los papás a lo largo de la vida de nuestros hijos. Es el juego, el placer, ¿no es cierto? El diálogo, que es escuchar y hablar, no solamente hablarle y hablarle y hablarle, pero la tercera función que nos diferencia del resto son las normas y reglas. Solo nosotros como padres podemos poner normas y reglas, sus amigos no. Sus abuelos tienen que consultar con nosotros para viabilizar, ¿no? Pero esas funciones, si no las tenemos, quienes estamos adoleciendo, en realidad somos los padres. Por supuesto. Y mira, voy a dejar este tema, porque acá ya el tiempo me ha pisado para el primer bloque, pero voy a dejar este tema en segunda ocasión. Esos papás amigos que creen que mejor ser amigo y van y beben juntos y van y fuman juntos, que dejan de ser el papá y se convierten en un amigo. Esos son también temas que los vamos a tratar en una próxima ocasión, pero acá, en este diálogo que hemos tenido hoy día, en este primer bloque, creo que se destaca claramente cuál es el rol del padre y cómo deberíamos tener a nuestros hijos que ya en una etapa diferente a la de la niñez o de la pubertad, entran en una etapa juvenil, primera juventud, si queremos llamarlo de alguna manera, y que solo nosotros podemos darles esas normas de vida de ahí para adelante. Voy a hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos con las diosas, porque queremos hablar de lo que es el amor por internet. No sé si alguien se ha enamorado por internet, pero a ver, habrá que hablar del tema. Una pausa, ya vuelvo.